Buenas noches para todos. Un agradecimiento muy especial para el director de aduanas. Gracias, Jaime. Gracias, Raúl. Gracias, Daniel. Gracias, Eduardo. La verdad, gracias a todos ustedes, ¿no? Presidentes de cámaras empresariales, legisladores, están por venir algunos, están en campaña, pero sí van a venir. Pero la verdad que, como digo muchas veces que realizamos este tipo de eventos, tengo una doble satisfacción. El hecho de seguir viendo cómo crece Somos Uruguay y la participación tan importante de todos ustedes en cada uno de los eventos que realizamos, y en estos eventos en particular por la temática de mi otro gran amor profesional, que es el comercio exterior. Y la verdad que tengo que agradecer en particular a la Asociación de Despachantes, gracias Gerardo, y la comisión directiva y todos los asociados, porque entendimos de que este era un muy buen momento para hablar de un tema tan importante para el país como lo es el comercio exterior, y en particular el tema de los tránsitos, porque recién hablábamos con el presidente Murara de las dificultades por las que estamos atravesando en algunos sectores, y el sector logístico, el sector del comercio exterior, son sectores que mueven mucho la economía, que generan muchísimo trabajo, y la verdad que también comentándolo en la previa con algunos de ustedes, cuán importante es que se generen este tipo de eventos en los que podamos escuchar a gente con la capacidad profesional y académica que tienen expositores como los que hoy tenemos aquí. Pero también es un llamado a la reflexión para entender que todos tenemos que trabajar juntos por el bien de esta profesión, de estas actividades que nosotros desarrollamos. Yo siempre digo que más que criticar, lo que nos gusta es hacer, y creo que este es un buen momento, como expresaba, para contarles al próximo gobierno, sea el que sea, de la importancia que tiene este sector, como motor de la economía, como recién decía también. Pero creo que nos tiene que encontrar a todos juntos. Todos más juntos, un poco más juntos, creo que podemos hacer muchas más cosas que en forma individual. Sé que todos lo estamos haciendo, sé que todos trabajamos para que nos vaya mejor a nosotros y al país, pero quiero, con esta última reflexión, como decía recién, dejar el mensaje de que está bueno que lo hagamos entre todos, porque en definitiva de esta manera vamos a lograr más para el país, que es en definitiva por lo que todos nosotros trabajamos todos los días. Muchas gracias. Bueno, buenas noches a todos. Primero que nada, felicitar a Mario Lev y a Somos Uruguay por este evento y por reunir tanta gente. La verdad que, además, sobre un tema tan pero tan importante para el desarrollo del país. También agradecerle a que me haya invitado a participar como expositor, y además como expositor al lado de semejantes personajes. Así que muchísimas gracias, Mario, y felicitaciones de vuelta. ¿De qué voy a intentar hablar? ¿Cuál va a ser mi planteo? En realidad yo voy a intentar hacer una perspectiva histórica de lo que ha sido la promoción del tránsito y del comercio regional en Uruguay como política de Estado. Voy a hablar mucho de historia. En realidad voy a intentar traer cómo a lo largo de la historia este tema siempre ha estado arriba de la mesa y que no es casualidad. Por otro lado, voy a contraponer esa visión uruguaya de necesidad de promocionar el tránsito y al Uruguay como centro de distribución regional con la historia internacional, básicamente con los convenios internacionales
voy a sostener que si hay convenios internacionales es porque había gente que tenía resistencias. Voy a intentar analizar cuáles eran esas resistencias y básicamente cuáles eran los riesgos y la necesidad de control aduanero, ¿tá?, para mitigar esos riesgos y de qué manera hay que hacer esos riesgos ajustándolos a los conceptos de facilitación aduanera. En realidad, en la actualidad, todos tomamos en Uruguay con absoluta naturalidad los beneficios que implican para el país ser un centro de distribución regional internacional. No voy a detallar números porque eso se va a encargar Eduardo de dar estadísticas, pero a mí me interesa tener en cuenta de que en realidad esta actividad, la actividad logística, porque así le decimos hoy, sin dudas genera muchísimos ingresos genuinos al país porque vienen del exterior, son servicios que se prestan al exterior, pero al ser servicios están vinculados a muchísima mano de obra. O sea que no solamente genera ingresos al país como tal, sino que también implica salarios para la gente que vive y trabaja o que trabajamos en el Uruguay. Entonces, la verdad que prácticamente desde ese punto de vista no hay dudas. También hay que tener en cuenta como gran ventaja que en realidad si el Uruguay tuviera solamente como comercio internacional las cargas que se originaran o se destinaran al consumo nacional, tendríamos muy poco volumen. Y que el aumento de volumen en realidad lo que permite es dividir costos y de esa manera bajar los costos e incluso los fletes a la mercadería producida en el Uruguay o que terminamos consumiendo los uruguayos. Eso me parece bien importante. ¿De dónde viene este tema? Este tema viene sin lugar a duda, del contexto geopolítico, de dónde estamos y de dónde venimos. En realidad, ya lo hemos escuchado 300.000 veces, somos un país chico, chico de tamaño, chico en cantidad de gente y por lo tanto con un mercado pequeño. Pero además que no tenemos grandes volúmenes de producción. Eso es una realidad incontrastable. Eso ha hecho que históricamente nuestra infraestructura, primero natural y después la que hemos construido, siempre tuviera capacidad ociosa si la dedicáramos solamente para la producción nacional y el consumo nacional. Esto a lo largo de la historia siempre ha sido así. Por otra parte, nuestra ubicación también es algo que lo escuchamos desde la escuela. ¿Tá? Un país pequeño entre dos países grandes que además está a la entrada del río o de los ríos, de una red de ríos, ¿tá?, que permite ser puerta de entrada y salida para mercadería que va para toda la región. Entonces, todo eso hace que nosotros siempre hemos visto históricamente el comercio internacional y el ser un centro de distribución regional internacional como algo muy positivo. Para nosotros, los que vivimos hoy, lo vivimos casi con naturalidad. Y esto para mí no es casualidad. Voy a hacer una afirmación media temeraria, pero para mí, personalmente, y seguramente porque en realidad todo ve el mundo desde la perspectiva de dónde está, en qué trabaja y cuál es su actividad, yo estoy absolutamente convencido que en realidad los puertos, porque primero fueron los puertos y sobre todo el puerto de Montevideo, marcaron nuestro destino histórico. En realidad, yo estoy convencido que si de este lado de la banda oriental de los ríos, no hubiera habido puertos naturales importantes, yo estoy convencido que tal vez ni siquiera hubiéramos sido un país. Estoy convencido que eso es así. Lo voy a decir más crudo y para que se entienda mejor. Sinceramente creo que esto es el origen de nuestra nacionalidad, ¿tá?, mucho más que la camiseta celeste. ¿Tá? En realidad,
Si uno piensa, de este lado de la banda oriental, ¿tá?, los primeros habitantes o el primer flujo importante de habitantes se produjeron en dos puertos, primero en Colonia y después en el puerto de Montevideo. Esos puertos, primero que nada, fueron pensados con fines militares, claramente militares. Pero enseguida, o casi concomitantemente, porque lo militar estaba vinculado a defender el comercio en realidad, enseguida se empezaron a llenar Montevideo, sobre todo, a instalarse, a vivir personas, a trabajar en temas de comercio. Instalaron empresas, esas empresas dieron trabajo y así empezó a crecer Montevideo y este lado de la banda oriental. Y a mí me parece que esa actividad comercial, esa actividad económica, fue haciendo que en realidad nosotros como primero banda oriental, después provincia oriental, después provincia ciplatina, después República Oriental del Uruguay, empezáramos a tener puntos de vista diferentes, intereses diferentes, a competir con otros centros de poder de la región. Y que eso fue lo que de alguna manera nos fue marcando un camino de autonomía que llegó hasta la independencia. Entonces, lo que voy a intentar hacer es, voy a hacer una reseña histórica. Yo sé que a algunos la historia no les divierte, a mí me encanta. De cómo a lo largo de la historia, sobre todo me voy a parar en el siglo XIX, cómo a lo largo de la historia muchos temas y discursos que hoy mismo decimos tienen más de 160 años. Tienen más de 160 años. Por supuesto nos habla de logística, nos habla de hub, nos habla de centro de distribución, pero tiene más de 160 años. Esa reseña histórica, la verdad que busqué en todos lados, pero voy a destacarlo porque en realidad es obra de la excelente obra jurídica histórica sobre los temas aduaneros uruguayos de Ariosto D. González, el Tratado de Derecho Aduanero Uruguayo, que nos regaló un trabajo maravilloso en el cual podemos repasar cualquier día de nuestra vida lo que ha sido la historia de nuestro comercio exterior. Además, hecha por un especialista en derecho aduanero o en temas aduaneros y que además era historiador. O sea que eso no es casualidad. Y entonces ahora voy a arrancar con esa perspectiva histórica. La importancia del puerto para nuestra identidad, ya hice referencia a eso. La necesidad de tener un comercio regional también. Pero voy a arrancar bien atrás. En realidad, si uno mira la época aún antes de la independencia, y me voy a ir a las instrucciones del año 13, que nos enseñaron en la escuela a todos, en realidad, si uno mira las instrucciones del año 13, hay 3 artículos que se refieren expresamente a puertos y a comercio regional. Y específicamente en las instrucciones del año 13, el artículo 14 dice expresamente, se refiere expresamente a que no haya ninguna tasa o derecho que se imponga sobre los artículos exportados de una provincia a la otra. No lo voy a leer todo, pero básicamente habla que tampoco tiene que haber restricciones de otro tipo. O sea que ya en 1813 el artiguismo tenía la visión de que había que promover el comercio regional. Voy a ir unos cuantos años para adelante a 1829. En 1829 podemos meter la discusión de si nos independizamos en el 25, en el 28 o en el 30 cuando tuvimos la primera Constitución, pero en el 29, en los albores de la patria, se dicta una ley del 12 de junio de 1829. Esa ley, primero es decreto, en algo que se hacía mucho antes, primero es decreto y después se le da carácter de ley, se hablaba de bajar los derechos, así se le llamaba, a la mercadería extranjera que viniera de puertos extranjeros y fuera para los puertos del río Uruguay y el río Paraná. Como ven, ya estábamos queriendo promocionar el tránsito.
Y voy a hacer una mención a lo que era la fundamentación de ese decreto después ley. Deseando el gobierno que el puerto de Montevideo venga a ser un día un punto importante por la concurrencia del comercio y que de aquí se siga engrandeciendo y promoviendo la actividad y la industria, agentes conocidos para el bienestar general. Ya se veía en 1829 el comercio intrazona, diríamos ahora, como fuente de ingresos y de bienestar. Lo siguiente, voy a hacer otro salto a la ley 149 de 1837, o sea, podría ser 28 comentarios más. Esta ley, ¿qué hacía? Básicamente es la génesis de lo que se hace después de 1861, que se declara la libertad de tránsito. Pero básicamente esta ley, que es de las primeras leyes que intentan sistematizar la normativa aduanera, tenía 5 capítulos, de los cuales 2, uno era de puertos y depósitos y el otro era tránsito. De vuelta queda en evidencia la importancia que tenía para el país en los albores estos temas. Paso a una ley de 1854. También sigue en el mismo entorno de promover la libertad de tránsito o el comercio regional. Pero aquí lo que voy a hacer, más que referirme a la ley, es les voy a leer parte de la discusión parlamentaria. Porque en realidad se dicen cosas, como digo yo, que en realidad es lo mismo que nos pasa hoy. Y miren lo que se decía. Los solos consumos de la plaza de Montevideo son en sí poca cosa para alimentar el comercio en la grande escala que nos promete nuestro bello puerto y nuestra situación geográfica. Y asimismo, los escasos productos que ofrece el país, por su devastación, veníamos saliendo de una guerra, son insuficientes. Debemos hacer todo esfuerzo, haciendo que los efectos europeos introducidos a Montevideo puedan repartirse en los puertos de la Confederación Argentina y buscar allí mismo los frutos de exportación que necesitamos para el retorno. De vuelta, es la misma lógica que hoy en día. Sigue la discusión parlamentaria, otra parte. En Buenos Aires hay muchos capitales y una ley aduanera muy liberal, pero el puerto es malísimo. Eso lo decían los legisladores de la época. Las ventajas de Montevideo son naturales y permanentes, mientras que las de Buenos Aires provienen de sus leyes. Mejoremos, pues, honorables representantes, nuestra ley de aduana y esas ventajas naturales tomarán su verdadera importancia. Esto sí que es importante para mí, por lo menos. Hoy que hablamos de que las aduanas son herramientas de competitividad y que la normativa aduanera es una herramienta de competitividad fundamental, en 1854 ya los legisladores lo veían así. 1854. Acá puedo ir un poco más rápido. La ley 661 de 1861, ahí sí ya se establece por primera vez, en blanco y negro, la libertad de transbordo, reembarco y tránsitos de mercadería. Cosas que de repente demoró más de casi 80 años en establecerse a nivel internacional. Y en su discusión también es interesante, se dice, acá lo que se hablaba era de si el único tránsito que había que promover era el de los barcos, el marítimo. Y había legisladores que promovían también el tránsito terrestre. Piensen que estábamos en 1861. Y ahí lo que se decía es, no puede restringirse, estaba hablando del terrestre, porque dejaría de ser comercio de tránsito. Y si se le pusiere algún derecho, cualquiera que fuese, pasaría a otra parte de la República Argentina. Perdería el país el beneficio de ese comercio al cual da más importancia porque se hace derramando en el trayecto que recorre los frutos que produce la civilización y el comercio. De vuelta, estas son todas cosas que nosotros, los que estamos en esta actividad, vivimos repitiendo.
Después voy a mencionar dos normas de más actualidad, nada más que para hacer referencia. La última norma es el artículo 104 del Código Aduanero anterior, el Decreto Ley 15691, que establecía para el tránsito que la mercadería en tránsito podrán desembarcarse y reembarcarse, entrar y salir en cualquier momento, libre de tributos de importación o exportación y cualquier impuesto creado o a crearse. O el 119 del CAROU actual, la Ley 19.276, que también habla de que tiene que ser sin pago de tributos creados a crearse, con excepción de tasas y sin la aplicación de restricciones de carácter económico. Por supuesto que no entré casi en el siglo XX, pero que nosotros no nos quedamos solamente en establecer la libertad y exonerarlo de tributos, sino que buscamos otras herramientas jurídicas que pudieran servir de apoyo al tránsito, a lo que hoy llamamos logística. Y ahí puse 4, pero podríamos mencionar más: puerto y aeropuerto libre, los depósitos aduaneros intra y extraportuarios, las zonas francas, los parques industriales. Todo esto es para mostrar o intentar mostrar cómo a lo largo de toda la historia el Uruguay ha hecho un esfuerzo para marcar o para buscar distintos instrumentos que promocionen el tránsito. El tránsito y lo que hoy llamamos la logística. Siempre se ha hecho un esfuerzo muy importante. ¿Y por qué? Porque en realidad la concepción que está a lo largo, que mencioné al principio y que está a lo largo de todas las citas que hice, sigue estando presente. La mayoría del país considera que el tránsito es realmente beneficioso para el país. Y a mí, en épocas de campaña electoral, de los momentos que implican la campaña electoral, está bueno ver que muchas veces en campañas electorales se habla de políticas de Estado, y pocas veces estas cosas se mencionan como políticas de Estado. Y esto ha sido política de Estado a lo largo de toda la historia. Ha habido algún pequeño matiz, pero esto, de vuelta, es parte casi que de nuestra identidad nacional. Entonces, ¿qué pasa a nivel internacional? En realidad, a nivel internacional hay convenios internacionales que refieren también a la libertad del tránsito y a la promoción del tránsito. Yo voy a nombrar nada más que 3 y no los voy a analizar jurídicamente. Pero son el GATT de 1947, que tiene un capítulo con muchas disposiciones que habla expresamente sobre la necesidad de la libertad de tránsito, no gravarlo con tributos. El Convenio de Kioto revisado, del cual no es parte Uruguay, pero que tiene un anexo específico, el E, que refiere explícitamente al tránsito. Y por último, el acuerdo de facilitación del OMC, esto es mucho más nuevo, que tiene en el artículo 11 una cantidad de disposiciones que tienden a buscar la facilitación del tránsito y sobre todo del control del tránsito. Entonces, ¿qué implican los convenios internacionales? Los convenios internacionales implican que en algún momento del siglo XX los estados sintieron la necesidad de buscar el compromiso de todos los estados o de la mayor cantidad de estados posibles a estos principios, a la libertad del tránsito y a la facilitación de los controles. Ahora, si uno piensa cuáles son las razones que llevan a dichos acuerdos, primero que nada está claro que esto refleja el convencimiento a nivel internacional de que el tránsito es positivo, es más, yo creo que es indispensable para el comercio internacional, para que pueda funcionar el comercio internacional. Eso sin lugar a duda, si no nos hubieran aprobado. Pero también refleja que los estados sentían la necesidad de que los demás se comprometieran en estos principios. Por lo tanto, eso refleja que había ciertas reticencias. En las cosas que son buenas para todos, no es necesario obligarte. Nadie te obliga a respirar. Respirá porque es bueno y respirás. Tiene que haber siempre alguien que no lo quiera hacer para que le obligues a tomar el compromiso. Entonces yo estuve pensando cuáles eran esas reticencias, por llamarlo de alguna manera. Primero es la falta de necesidad, que a nosotros nos cuesta darnos cuenta cómo alguien puede no querer el tránsito. Y bueno, nosotros tenemos infraestructura ociosa
y necesitamos conseguir más volumen de carga. Otros países no lo necesitan, o porque no tienen infraestructura suficiente, o porque tienen mucha producción, o porque tienen muchas cosas. Entonces, para ese tipo de países, el tránsito es un problema. ¿Qué tipo de problemas? Bueno, en realidad, la segunda razón es mucho peor. La segunda razón por las cuales a veces se restringe el tránsito son las malditas necesidades fiscales. Es fácil recaudar, hacer caja, y por ahí van algunos países. O intentaron ir a algunos países. Y por último son los riesgos. La operativa del tránsito tiene riesgos. ¿Cuáles son esos riesgos? El primer riesgo y el más evidente tiene que ver con lo fiscal y la competencia desleal, con el contrabando. En realidad, ¿cuál es el riesgo? Que la mercadería que entra en tránsito y que teóricamente va a entrar y salir del país, no se va a integrar a la plaza o a la corriente comercial del país, quede sin pagar tributos a la importación definitiva y además quede compitiendo deslealmente con los que sí cumplen y los que sí pagan. Ese es uno de los riesgos más evidentes. Y por otro lado hay riesgos no fiscales. ¿Cuáles son los riesgos no fiscales? Hay mercadería que está prohibida que ingrese y hasta que circule por el país. Esto a veces llama la atención, pero es muy fácil si uno piensa y se da cuenta. Por ejemplo, por razones de seguridad. Basta pensar, o contra el delito, basta pensar terrorismo, armas, droga. A mí, por eso puse Solidaridad Internacional, porque en realidad capaz que el país podría decir, si esos bienes entran y salen, problema del país del destino, yo no hago nada. Y en realidad está claro que eso sería perjudicial para el mundo o la sociedad mundial y perjudicial para todos. Entonces, por eso hablo de solidaridad internacional. Y también tiene que ver con el prestigio del país. También tiene que ver con el prestigio del país. Porque un país por el que circula, incluso en tránsito, ese tipo de mercaderías prohibidas que afectan la seguridad de otros países o son usados por el delito internacional, sin lugar a duda están muy mal vistos. Tienen represalias en el exterior y eso corre negocios. O sea que la necesidad de ese riesgo, controlarlo, es por distintas razones. También hay mercadería prohibida por razones de salud humana, vegetal, animal o protección de los habitantes. Yo siempre pongo dos ejemplos. Uno es, imagínense, material radioactivo circulando por el país o depositado en el puerto, en zona franca o donde sea. Por más que esté en tránsito, el daño es el mismo. O salud humana, vegetal y animal. Y acá siempre también hago el mismo cuento. A mí un día un ingeniero del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, hablando de cómo tenían que ser los controles, los operadores siempre queremos que todo fluya y que ¿por qué no controlan en el depósito o más adentro? ¿Por qué nos controlan en fronteras? La explicación que me dio él fue muy fuerte y me dijo, estábamos hablando de carga vegetal que podía venir infectada con algo que hacía mal, yo no sé nada de eso, que hacía mal a lo vegetal. Y él la contestación que me dio fue, porque los bichitos no saben que están en tránsito y se pueden bajar del camión igual. Y eso es real. O sea, esos son riesgos reales. Entonces eso fluye hacia la necesidad de control que esos riesgos no ocurran. Y esos controles no se limitan a razones fiscales o económicas. Deben de pretender cumplir los dos tipos de riesgos, los tributarios, pero también estas otras restricciones. Y como son diferentes riesgos, también tienen que tener diferentes métodos de control. Nosotros tenemos un muy buen sistema de control de precintos electrónicos
pero que básicamente apuntan a la parte tributaria, que todo lo que entra salga. Claramente las otras restricciones, el sistema de precintos o ese sistema de control, lo pongo porque es el más claro y más fuerte que tenemos, no alcanza. ¿Cómo se controla eso? Y bueno, ahí hay que resaltar la importancia de la información, del análisis de riesgo, de la investigación, de los servicios de inteligencia, no de la aduana, sino que de todo el país, y la importancia de tener información claramente en derecho aduanero es la declaración aduanera. Entonces el control es necesario. Y aquí entramos a algo que también todo el mundo aduanero conocemos de memoria, y es la permanente tensión entre control y facilitación. Si es una actividad que yo quiero como país o necesito promover o la veo como algo positiva, pero además la tengo que controlar, estoy en la tensión entre controlar, la forma más fácil de controlar es prohibir, o controlar de una manera que mate la actividad, eso muchas veces pasa, o hacerlo de otra manera. ¿Cuál es el concepto de facilitación aduanera? No es que no haya control. La facilitación aduanera es la forma de control más efectiva, pero que distorsione lo menos posible las operaciones regulares de las empresas. Esa es la realidad. Entonces, eso para mí es lo más fundamental, y es que en realidad el gran desafío es seguir promoviendo el tránsito, pero de una manera segura. ¿Cómo? Buscando sistemas de control que eviten estos dos riesgos que yo decía referencia, y hacerlo de manera tal que distorsione lo menos posible esta actividad que es tan beneficiosa para el país. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. Muchas gracias a Mario Lev, a los organizadores de Somos Uruguay por este evento que está de más decir que ha sido un éxito. Muchas gracias a las autoridades nacionales, a las cámaras empresariales, gente de la Dirección Nacional de Aduanas, en fin, despachantes de aduana, que han venido a escuchar este tema que realmente para los que estamos en esto todos los días es una pasión y a veces un dolor de cabeza. Y tratamos de sacar algunas ideas que van un poco en línea con lo que venía diciendo Raúl. Me dejó la vara alta, Raúl. Es complicado hablar después de Raúl del completo análisis histórico que hizo del marco normativo del tránsito. Entonces, como yo sabía un poco que él estaba estudiando, habíamos hablado el otro día de lo que representa volver a leer el Tratado de Derecho Aduanero de Ariosto de González, pensé que podía enganchar un poco en lo que venía Raúl, no de forma tan ambiciosa y seguramente no tan completa, y tratar de referirme a algunos cambios que se han dado recientemente en los controles aduaneros, en la forma que tiene la aduana de trabajar y en cómo eso influye, cómo ha cambiado el comercio internacional y cómo eso influye en la modalidad de tránsito en lo que trabajamos. Y para eso me tengo que referir a la nueva aduana que tenemos. Y no con esto quiero decir la nueva aduana no solo a nivel de la gestión nacional, sino a nivel de qué son las aduanas, qué se pide a las aduanas, cuál es la tarea, qué es lo aduanero, qué se considera lo aduanero en los últimos años y cómo han ido cambiando algunos paradigmas de control en lo aduanero. Entonces, simplemente a efectos didácticos, armé unas figuras, unas imágenes, en cuanto a cómo viene empujándonos una aduana moderna con respecto a lo que eran los controles de las aduanas clásicas, ¿verdad? Y cómo ha ido cambiando la operativa del comercio exterior, que veíamos antes como una cadena, como un eslabón, en la que todas las partes iban interactuando, pero en forma lineal, ¿verdad? Y cómo hemos pasado a un esquema mucho más moderno, mucho más colaborativo. Ahí un poco me toca defender al gremio nuestro de despachantes. En realidad serían círculos secantes, todos ellos interactúan, organismos de control, exportadores, importadores, despachantes de aduanas, y en ese sentido se generan sinergias que potencian el comercio exterior. Entonces, esos nuevos roles que tiene la aduana con respecto a lo que eran las funciones clásicas, que como bien decía Raúl,
cualquiera intuitivamente puede saber que una aduana es un organismo que tiene que recaudar tributos, que tiene que generar instancias de control físico para las mercaderías, controlar lo que ingresa o egresa de un determinado territorio, reprimir los ilícitos asociados al comercio internacional de mercaderías, pero modernamente se le han agregado nuevas funciones y nuestro Código Aduanero, nuestro CARROU del año 2015, incorpora dentro de las competencias de la aduana, texto expreso, que la aduana sea un organismo de facilitación y de seguridad, que aplique y controles referidos a restricciones no económicas, es decir, la aduana aplica restricciones económicas, recaudación de tributos, controles no económicos, restricciones no económicas, trámites previos, licencias previas, permisos de importación, de exportación, pero además debe cumplir todas esas tareas contribuyendo a la competitividad de bienes y servicios, porque en definitiva una aduana que no es eficiente, que no es facilitadora, es una aduana que nos vuelve un problema. Y todos los que estamos operando en el comercio internacional necesitamos de una aduana eficiente y moderna. ¿No? Entonces, los primeros interesados en tener una buena aduana debemos ser todos quienes estamos en la comunidad del comercio internacional. Debemos apoyar a nuestra aduana, debemos valorarla y muchas veces también tenemos que mirar a nuestros vecinos, a nuestra región y realmente valorar el tipo de aduanas que tenemos. Quienes trabajamos en esto sabemos las dificultades que tenemos cuando enviamos mercadería a nuestros países vecinos, somos testigos de las demoras que tenemos en la liberación de camiones en frontera, lo que demoran los trámites de ciertos organismos sanitarios para liberar mercaderías, y nosotros sabemos que en Uruguay los trámites de exportación son muy eficientes, los controles aduaneros referidos a trámites de exportación, son muy eficientes los controles aduaneros referidos a importación en general, si los documentos están en orden y los trámites están en orden, con lo cual nuestra aduana cumple a cabalidad las funciones que se le piden. Obviamente, seguramente hay muchas cosas para mejorar y todos quienes estamos aquí tenemos ideas en ese sentido y aportes para hacer. Pero lo que nos ocupa hoy es el tránsito. Entonces, Raúl había ya adelantado la definición legal del tránsito y yo me animo a sacar de la definición algunos elementos que me parece que son muy importantes y que tienen que ver con los riesgos que debe controlar la aduana en este tipo de operaciones. Lo primero, se trata de mercaderías que no tienen libre circulación, no han completado los trámites aduaneros que se requiere para la importación definitiva, no han pagado los tributos. Entonces, son mercaderías que deben circular bajo control aduanero entre dos aduanas, entre dos puntos de control aduanero. Esas mercaderías circulan sin el pago de tributos aduaneros, pero sí están sujetas a requisitos no económicos, lo que decía Raúl hoy con la anécdota del Ministerio de Ganadería. Los bichitos no distinguen si la mercadería está en tránsito, si van para una zona franca o si van a utilizar un ingreso por un paso de frontera y van a terminar en el puerto de Montevideo. Y está muy bien que sea así. Ahora me voy a referir a ese tipo de controles. ¿Cuáles son las modalidades? Porque si bien la mayoría sabemos cuáles son esas modalidades del tránsito, tal vez haya gente de nosotros que aquí que no está tan acostumbrada. El tránsito se da cuando unimos una aduana de entrada con una aduana de salida, una aduana de entrada con una aduana interior, y en este caso una aduana interior a una aduana de salida, una aduana interior a otra aduana interior. Unimos, por ejemplo, dos zonas francas, un depósito aduanero particular con otra zona de tratamiento aduanero especial. Y en esto tenemos que, me quiero detener un segundo aquí porque tal vez cuando hablamos de tránsitos internacionales, de mercaderías que utilizan las instalaciones logísticas de nuestro país para potenciarse comercialmente y ir hacia su destino final, pero también tenemos multiplicidad de empresas que están instaladas en zonas francas, en depósitos aduaneros particulares, en parques industriales, en depósitos aduaneros intraportuarios, pero en zonas francas tenemos industrias que remiten al exterior sus mercaderías a través de operaciones de tránsito y que esas operaciones son controladas, por supuesto, por la Dirección Nacional de Aduanas. Se trata de operaciones de alto riesgo, principalmente la de las mercaderías que circulan por el territorio, que ingresan desde el exterior y circulan hacia una aduana de salida. Como decía, esas mercaderías no han tributado los impuestos de importación, con lo cual, como bien decía Raúl antes, hay un riesgo de que esa mercadería termine en el mercado local sin haber pagado los tributos correspondientes. Pueden eventualmente plantear un riesgo sanitario
y la aduana, por orden o por pedido de organismos de control del Estado, debe asegurarse de ejercer una efectiva protección de la salud pública, del medio ambiente, para que justamente no ingrese una plaga, no ingresen mercaderías prohibidas, de importación prohibida al país. Entonces me separé en dos el tipo de medidas, entre otras, que puede aplicar la aduana como contralor a las operaciones de tránsito, y separando las que aseguran el riesgo tributario, por un lado, el precinto electrónico, por ejemplo, las garantías que se exigen en los movimientos de whisky o cigarrillos entre determinados recintos, por ejemplo, desde una zona franca a un depósito fiscal único, mercadería que tiene destino free shop de frontera, ¿verdad?, en los cuales, previo a la numeración del tránsito y a la liberación de la mercadería, se exige la constitución de una garantía que, en el caso de los cigarrillos, es del 140% del valor de la mercadería, que se devuelve esa garantía una vez cumplida la operación de tránsito y constatado por la aduana que efectivamente la mercadería llegó al depósito fiscal único. Y hay otros que tienen que ver con la salud pública, el medio ambiente, requisitos sanitarios. Ahora vamos a ver algunos de ellos. Entonces, el DUA Tránsito es un instrumento de control fundamental para la aduana. ¿Por qué? Porque el DUA Tránsito es el que le permite a la aduana, si las informaciones contenidas en él son correctas, completas y exactas, y contienen todas las informaciones que le permiten a la aduana ejercer los controles, determinar cuáles pueden llegar a ser algunas de esas restricciones no económicas aplicables. Hay que dividir acá lo que son requisitos de comercialización, mercaderías que requieren trámites previos cuando están destinadas a su consumo en el mercado local, de aquellas que tienen como fin controlar, por ejemplo, como les decía Raúl anteriormente en el ejemplo, evitar que una plaga ingrese en un determinado producto de origen vegetal al país. ¿Tá? En ese sentido, cuando se completa la declaración del formulario electrónico del DUA, se disparan algunos controles. Tiene una importancia fundamental el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca a través de la tramitación de sanitarios para productos de origen animal, de origen vegetal. Hay controles de paso de frontera, controles en el ingreso a las plantas con las inspecciones veterinarias. DINARA también ejerce controles para el movimiento de mercaderías de productos del mar y afines. Este es particularmente importante, sobre todo en el movimiento de mercaderías hacia las zonas francas que tienen industrias instaladas en ellas, que es el movimiento de mercaderías que son consideradas precursores químicos, es decir, materias primas que son aptas para la producción de sustancias estupefacientes y que están incluidas en las listas de la Convención de Nueva York, que si no me falla la memoria del año 72, ¿verdad? Y que lo que determina es que tiene un elenco de lo que en derecho se llama verbos nucleares, que dice que quien almacenare, transportare, distribuyere, es decir, la variedad de verbos alcanzan casi todas las actividades que se pueden hacer con las sustancias controladas y exige la tramitación de autorizaciones, que es un trámite combinado entre el Ministerio de Industria y Energía y el Ministerio de Salud Pública. No se puede movilizar mercadería cuando se trata de sustancias consideradas precursores químicos sin ese tipo de permisos. Esos permisos se activan con la correcta clasificación arancelaria de la mercadería en el DUA Tránsito. Lo mismo con los productos radiactivos. La Autoridad Reguladora Nacional en Radioprotección, aunque sea una mercadería que va a simplemente transitar desde el puerto de Montevideo hasta Fraiventos y va a salir, obviamente que si hay un incidente con una mercadería que tiene radiación, eso debe ser controlado y para eso está este organismo. Tenemos también por el lado de la DINAMA, control de las sustancias agotadoras de la capa de ozono en los equipos de refrigeración, que también debemos tramitar al momento de hacer un DUA Tránsito para llevar mercaderías circulando bajo control aduanero por nuestro territorio. Todo esto, en definitiva, nos lleva a donde está la parte más importante de todo esto, que es la importancia de la declaración. Es importante tener presente el artículo 65 del Código Aduanero, que define la declaración de mercaderías y que dice que para incluir una mercadería en un determinado régimen aduanero deberá formalizarse una declaración de mercaderías ante la Dirección Nacional de Aduanas. ¿Qué informaciones debe tener esa declaración? Debe tener la información que permita una correcta clasificación arancelaria, la valoración de la mercadería, que si bien en el tránsito no genera tributos,
en muchas ocasiones, cuando los ingresos son a zonas francas, a depósitos abonados particulares, puede determinar una posterior, cuestiones relativas al valor a una posterior importación definitiva, ¿tá? Y, como les decía, bueno, en este caso no hay liquidación de tributos, pero me parece particularmente importante el control de la correcta clasificación arancelaria. Una correcta clasificación arancelaria, si bien en este caso no tiene una incidencia directa en la tributación de la mercadería, porque no hay cargos impositivos sobre el tránsito aduanero de mercaderías, sí la tiene la determinación de las restricciones no económicas. Cuando un organismo le solicita a la aduana que controle el movimiento de una determinada mercadería, ya sea en importación definitiva o en tránsito, la aduana, vamos a decir así, marca informáticamente determinados códigos arancelarios que cuando uno va a numerar ese despacho, cuando uno va a oficializar la declaración en el sistema de aduanas, una alerta no le permite avanzar si no incorpora el permiso, trámite previo, licencia previa que corresponda a esa mercadería. Con lo cual es central hacer una correcta declaración a través de la clasificación arancelaria. Pero además el declarante es responsable no solo por registrar la declaración, sino que además es responsable por la veracidad y exactitud de los datos contenidos en la declaración, la autenticidad de la documentación complementaria. Es decir, el despachante de aduanas, que es quien hace la declaración, además responde por la documentación complementaria que es base, sustento de la declaración contenida en el formulario electrónico del DUA. Además, obviamente, el declarante es responsable por la observancia de todas las obligaciones referidas al régimen solicitado. ¿Qué es la declaración de mercadería? Es una manifestación de voluntad fuertemente reglada y que genera en quien la hace que esa persona quede sujeta a un riguroso esquema de responsabilidad. ¿Por qué digo riguroso esquema de responsabilidad? Primero me voy a referir al cumplimiento del tránsito. La operación física de llegada del tránsito es responsabilidad del transportista y su agente de transporte, del declarante y de quien tuviere la disponibilidad jurídica de la mercadería. Todos son responsables por el buen fin de esa operación de tránsito. Pero además quedan sujetos al régimen de sanciones administrativas que van de apercibimiento y multa entre 1.000 y 10.000 unidades indexadas hasta la suspensión por plazos que se graduarán en base a la gravedad de la pena y la inhabilitación definitiva para operar. Y esto no es solo para despachantes de aduanas, esto aplica a todos quienes intervienen en la operativa. Además, eventualmente, las desviaciones o los problemas generados a partir de una incorrecta declaración o de problemas en el tránsito pueden llegar a derivar en infracciones aduaneras. La contravención, que es una infracción residual y razonablemente leve, o hasta el contrabando, que es, como todos lo saben, incluso quienes no conocen mucho el tema aduanero, una infracción muy grave y que puede ser además un delito. Entonces, tenemos una declaración que exige una preparación desde un punto de vista profesional y técnico, que genera obligaciones y que hace que quien la haga quede sujeto a un régimen de responsabilidad realmente severo. Me vengo a defender un poco el kiosco. La función del despachante como declarante en el tránsito. El propio Código Aduanero dice que el despachante de aduanas es un auxiliar de la función pública aduanera y del comercio. Esto hay que analizarlo en contexto con lo que habíamos dicho al principio. Nuestra aduana moderna utiliza sistemas de información que acumulan datos de las operaciones y en base a criterios de análisis de riesgo, y vamos a decir, a ponerle cabeza a las operaciones, racionaliza sus controles. ¿Para qué voy a asignar todas mis baterías de control en donde no hay ocasión o al menos los sistemas me informan o la estadística me informa que allí no hay riesgo aduanero real, cuando tengo otros sectores que es donde hay mayor ocurrencia de infracciones o de problemas? Entonces, el despachante de aduanas cumple una función de complementariedad con la aduana. ¿Tá? Una buena aduana, un buen despachante de aduanas, en realidad generan una sinergia que da seguridad en la operativa. El despachante de aduanas cumple con requisitos de idoneidad profesional, moral y solvencia económica porque tiene que tener una garantía, tiene que cumplir con un examen profesional. Además tenemos desde la entrada en vigencia del CARROU que revalidar los laureles cada tanto, así que no es, y en eso es una profesión que es
creo que única en el país, no sé si hay otra, a la que se le exija revalidar sus conocimientos profesionales cada tanto tiempo, lo cual me parece muy razonable y muy saludable para el comercio exterior uruguayo. Y además, como les decía, la aduana puede de esta manera aplicar los controles en forma más eficiente, teniendo un elenco de profesionales controlado, estudiado, auditado y que ha pasado por procesos de control previos. Además, el despachante de aduanas hoy en día genera instancias de control previo, de filtro para la propia aduana, es decir, se le exige al despachante de aduanas que conozca a su cliente. Entonces, es el propio despachante de aduanas que dejó también aquellas viejas funciones de la garantía in vigilendo que hacía sobre la documentación y poner un plus de diligencia a la hora de hacer los controles. No, ahora además analizamos a nuestros clientes y se los llevamos estudiados a la aduana. Eso es lo que debemos hacer, llevarle tranquilidad y seguridad a la aduana minimizando el riesgo que estas operaciones genera. Se han incorporado herramientas para las declaraciones electrónicas. Esto da transparencia, ¿verdad? Pero quienes estamos en el día a día de esto también sabemos que aumenta a veces el tiempo de trabajo. Una cosa es mandar un cadete a un lugar lloviendo, esperar un papelito con un sello, eso no da seguridad, pero también hay que saber manejar ciertos sistemas, generar instancias de digitalización de documentos, fraccionamiento de facturas, tramitación, como decíamos hoy, de los precursores químicos a través de ciertas plataformas, que todas son ayudas, pero que también generan instancias de capacitación y tiempos a la hora de trabajar en la oficina. Ya para ir terminando, antes que me bajen por el tiempo, además, el despachante de aduanas tiene que, además de conocer a su cliente, además de hacer una declaración completa, correcta y exacta que le permita a la aduana establecer las instancias de control que correspondan, responde por la autenticidad de los documentos que muchas veces son preparados por terceros, que están fuera de su alcance en cuanto al control, que nos vienen dados desde el exterior, y aún así el despachante de aduanas asume esta responsabilidad como contrapartida de ser quien tiene la posibilidad, está habilitado desde el punto de vista legal, de hacer estas declaraciones que son de tanta utilidad, como decía Raúl, para fortalecer este esquema logístico que ofrece el país. Por lo tanto, el despachante está exigido al máximo en su diligencia. Termino con unas breves conclusiones. La declaración de tránsito de mercaderías permite ejercer controles que tienen que ver con lo tributario, que tienen que ver con el control físico, que las mercaderías no se desvíen de su destino normal, pero además permite ejercer controles sanitarios, se prevén ilícitos que tienen que ver con la trata de personas. Modernamente se han incorporado controles referidos a marcas y patentes y propiedad intelectual. Es decir, también en eso la correcta declaración de las mercaderías. Yo me acuerdo que en la década del 90 tal vez era posible declarar artículos de oficina, ¿verdad? Porque no estaba la obligación de agregar el código arancelario de las mercaderías. Entonces había descripciones genéricas. Con una descripción genérica que decía artículo de oficina, tal vez la aduana no podía detectar, los sistemas de la aduana no podían detectar un riesgo real. Hoy en día hay que clasificar las mercaderías, hacer una declaración mucho más completa de cuáles son las mercaderías que transitan. En el caso de las mercaderías que se envían al exterior desde nuestras zonas francas, principalmente por las industrias que están allí instaladas, el control aduanero y la declaración aduanera de tránsito potencia sus negocios. Es decir, quien cree que una mercadería puede salir sin controles del país para mejorar su inserción en el mundo está equivocado, ¿tá? Cuando los compradores en el exterior enfrentan algún problema con un cargamento, lo primero que preguntan es: ¿vio la aduana esta mercadería? ¿Tenemos algún documento que certifique que la aduana la vio? ¿Ah? Eso, como decíamos hoy, no quiere decir que la aduana sea un obstáculo, sino que debe ser controles inteligentes, aplicados en base a criterios de análisis de riesgo que aceleren los procesos. Por último, la correcta declaración aduanera debe ser asumida por quienes están capacitados para ello, ¿tá? Realmente debe ser claramente percibido que la declaración aduanera, aun cuando es tránsito, no tiene que ver simplemente con acá no hay riesgo fiscal, porque en realidad es un despacho de tránsito y no va a haber tributación en importación definitiva, sino que si yo declaro incorrectamente una mercadería, un producto químico, tal vez estoy salteándome nada menos que un delito, porque en definitiva el tema de el movimiento de un precursor químico sin su correspondiente autorización es incurrir en un delito, no es un problema aduanero.
solo. Por lo tanto, conviene tener presente que muchos quieren formular la declaración aduanera de tránsito, pero pocos quieren asumir las responsabilidades legales y reglamentarias que la misma conlleva. Hay que estar preparado para hacerlas y realmente asumir la importancia que tiene la tarea para jerarquizarla. Muchas gracias. Buenas noches. La verdad que todavía no me acostumbro a ser licenciado. Yo empecé siendo doctor, pero veterinario. Así que todavía que cuando dicen licenciado me provoca una sensación como que no me pertenece todavía. No la terminé de incorporar. Yo creo que este es un evento magnífico y naturalmente quiero felicitar a Mario porque no creo que cualquiera pueda lograr una asistencia tan concurrida, tan variada, tan rica y tan representativa como la que tú has logrado. Creo que eso no es casualidad y es fruto de un esfuerzo acumulativo y calificado y el respeto que tú te has ganado con esta gestión que has venido desarrollando durante todos estos años. Así que quiero expresarlo públicamente, a mí realmente me ha llamado la atención. Hoy estamos todos acá. Si uno tuviera pánico escénico, sería terrible, porque tiene que enfrentar a los amigos, a los competidores, no digo a los enemigos, a los competidores, los tiene a todos acá. Y me hace acordar una vez cuando yo tenía 11 años y en la escuela, yo iba a la escuela italiana, hicieron un certamen había que recitar un poema, y era la leyenda patria de Zorrilla de San Martín, que empieza a 33 hombres. Yo entré a sumar, decía 33 hombres. 33 hombres, ya iba como por 75.000 hombres y me quedé trancado y no seguí. Espero que eso no me pase hoy acá, que están todos ustedes aquí adelante. Bueno, la razón por la que yo estoy aquí, entonces, es porque nosotros hace bastante tiempo que estamos estudiando desde el punto de vista cuantitativo la representación o el peso económico que tiene para nuestra vida la función del tránsito. Cuando yo pasé de mi vieja vida de encargado de investigación de mercados del INAC a trabajar en Grupo Raza hace ya tantos años, al poco tiempo me di cuenta del peso que tenía la actividad de la distribución regional dentro de esta empresa, cosa que me había sorprendido porque yo había estudiado negocios internacionales, había sido el primero que se había recibido en el Uruguay de esa carrera, pero realmente no había recibido mucha formación específica en el área de las cuestiones aduaneras y menos aún de las operaciones del tránsito internacional. Y realmente me golpeó. Me llamó la atención la importancia que tenía. Al poco tiempo, como yo quería aprender porque no entendía mucho, me acuerdo que empecé a acompañar a la gente que trabajaba en la parte operativa. Y lo primero que aprendí es lo que era un TIF y lo que era un reembarco. Capaz que hoy un chico joven cree que un TIF es un archivo gráfico. Un TIF era otra cosa, los despachantes que están acá lo sabrán. Un TIF era un equivalente a los reembarcos que se hacía, le estoy diciendo casi hace cuarto siglo atrás, ¿no? Para hacer operaciones de tránsito internacional ferroviario. Así que en eso éramos medio pioneros, porque ya ahora estamos con el tema del ferrocarril, pero hacía ya 25 años que trabajábamos en eso. Y Ana Lores, que está ahí, me hacía acordar, me dice, le digo, che, tengo que ir a dar una charla, digo, sobre el tema del tránsito. Y me dice, ¿te acordás cuando para hacer un reembarco había que hacer 11 copias? Y había que ir oficina por oficina sellando 11 copias. Y hoy es una sola operación digital. Entonces, cuando nosotros hoy nos vemos enfrentados a las dificultades que vamos a ver que existen frente a la evolución de la importancia cuantitativa que tiene el tránsito, tenemos que reconocer que se ha avanzado en muchas cosas. Y lo primero que tenemos que decir es que tenemos una aduana que se ha modernizado. Y ese es un reconocimiento que tenemos que tener porque cuando enfrentamos las dificultades tenemos que ir despejando lo que son las dificultades propias, las que tenemos nosotros y las que pertenecen al entorno. Y en eso tenemos que coincidir que el Uruguay, desde el punto de vista institucional, el Uruguay ha hecho un esfuerzo importante desde el punto de vista legal, desde el punto de vista normativo, para ponerse a tiro con las mejores condiciones de competitividad.
y que por tanto, y esa es una reflexión que quiero formular al final, es muy probable que no solamente tengamos que ser reclamativos, que es una tendencia de cualquier agremiación, sino que tenemos que empezar a mirar hacia adentro de nosotros mismos para ver cómo podemos seguir avanzando. Bueno, un día yo entro, abro la puerta del despacho de Rubén Azar, y le digo, ¿qué te parece si hacemos un seminario para promover el tema del tránsito? Y como me ha pasado muchas veces con él, me dice, ¿vos sabés que ya estaba pensando en eso? Me dijo él. Y yo le digo, y bueno, ¿y con quién tengo que ir a hablar a la aduana? Me dice, tenés que ir a hablar con la contadora Beatriz Álvarez. Y yo me acuerdo que fui a hablar con ella, yo no la conocía, y le digo, bueno, queremos hacer esto. Y lo primero que me dijo, no creo que se acuerde, así que no me va a poder ni negar, ni decir ni que sí, ni que no, así que tengo esa libertad. Usted me dijo a mí, de tránsito, ¿te parece ponerle ese nombre? Porque había como una especie de una suerte de prejuicio negativo sobre la palabra tránsito para el común de la gente, ¿verdad? Se está riendo ahí el despachante de aduana. Es así. Existía como una especie de prejuicio. Será por eso que rápidamente empezamos a hablar de logística y de distribución regional. La rebautizamos. Pero en última instancia, el tránsito representa una función desde el punto de vista de las operaciones aduaneras que tiene un conjunto de peculiaridades que lo que tiene importancia desde el punto de vista económico, ¿qué es? Eso que dice ahí, que es una exportación. ¿Quién paga los servicios de tránsito? ¿Los paga un uruguayo? No, los paga una persona que está en el exterior, un no residente. Es decir, que es una actividad que genera divisas para el país, que es sumamente importante, no solamente por el aporte propio que tiene, sino que además, por el peso relativo, como muy bien decía hoy Raúl, ayuda a cofinanciar las operaciones de importación y exportación en el país. Es decir, sería imposible gestionar el puerto de Montevideo si no existiese el tránsito. Sería imposible contemplar los costos de importación y de exportación si no existiese el tránsito. El tránsito es el gran balanceador que hace escala en los números operativos en el puerto de Montevideo. Magnífico lo que decía también Raúl, hablando de la libertad de puertos, y que tiene mucho que ver con el origen de nosotros los uruguayos. Porque si es lindo ser hijos del amor, ser hijos de la libertad, los orientales sí que es una cosa fantástica, ¿verdad? Y que tengamos, y él lo haya traído, y me puso la piel de gallina porque me hizo acordar al doctor Ariosto González, que siempre está entre nosotros, que fue el maestro y el impulsor, uno de los impulsores más importantes de la ley de puertos. Al mencionarlo de él realmente me emocionó mucho, porque creo que de alguna manera su espíritu hoy está entre todos nosotros informando todo lo que hemos hecho. Y bueno, en el año 2000 hicimos un seminario que tuvo una gran virtud, dejó de ser una palabra escondida, tránsito, salió a la luz. Y se empezó a hablar públicamente, se empezó a tomar conciencia de la importancia que tenía. Y uno de los grandes aportes es que empezamos a llegar a números en materia económica que hablaban de cuánto generaba a la economía nacional un contenedor de 20 o un contenedor de 40, y empezamos a asociar por TEU cuánto de eso valía. Transcurrido el tiempo, dijimos, tenemos que sistematizarlo. Y he sabido que en general tiende a haber una separación de lo académico con lo empresarial. Pero si bien a veces le reclamamos a la academia que se acerque a la industria, yo creo que es un deber de las personas que estamos en la actividad privada acercarnos a la academia. Y fuimos a hablar con la Universidad Católica y fundamos en la Universidad Católica, junto con su concurso naturalmente, una cátedra de logística que nosotros promovemos y animamos. Y uno de los primeros 2 o 3 proyectos que hicimos fue tratar de llegar a una cuantificación de cuánto representaba para el país el tránsito en materia económica. Nosotros no sabíamos cuánto era. Es más, muchos habían tratado de medirlo y no lo habían logrado hacer. Y para ello, voy a precisar ayuda de vuelta. Ahí va, esto lo voy a tirar. Y para ello, nosotros lo que hicimos fue tratar de sistematizar cuántas son las actividades de tránsito que existen en el Uruguay.
¿Ustedes saben cuántas son las actividades de tránsito que existen en Uruguay? Seguramente sí, pero por lo menos nosotros las tenemos calificadas o clasificadas en 12 actividades. En 12 actividades. Y esas 12 actividades que nosotros... En realidad yo voy por un lado y las láminas van por el otro. Traten de no leer porque se van a entreverar. No sé si las láminas están entreveradas o yo estoy entreverado. Pero la realidad es esa. Porque veo que hay cosas que ya las dije y otras que van quedando para atrás. No voy a hacer una explicación de lo que es el tránsito porque todos ustedes lo saben, ¿no? Ya lo han hecho los doctores que tienen mucha más formación jurídica que la nula formación jurídica que tengo yo. Y por tanto voy a avanzar un poquito y voy a decir que estas 12 actividades nosotros las tenemos categorizadas en esas categorías que ustedes ven allí, o subcategorías o grandes nucleamientos. El primero es lo que se llama la logística tradicional. La logística tradicional. La logística tradicional. La logística tradicional es aquella que involucra mercadería y contenedores, tachos y mercadería. Esa es la logística tradicional, la que conceptualmente nos toca más la piel cuando hablamos del tema de tránsito. La segunda categoría que nosotros hemos medido tiene que ver con la logística y los servicios comerciales a no residentes que involucran los free shops. Muchos me dirán, y es una observación válida, pero ustedes midieron también el aporte de lo que realizan los free shops. Eso no es logística, me podrán decir, pero sí son servicios comerciales de exportación. Y merced a que existe una logística, y merced al balance de que una cosa no puede funcionar sin la otra, porque todas las actividades del comercio exterior en el Uruguay son interdependientes, es que las zonas francas pueden funcionar y los free shops pueden funcionar, íntimamente asociados ellos como están, y por tanto pueden prestarse servicios de carácter comercial, generándose ganancias que, dicho sea de paso, no se contemplan debidamente en las cuentas nacionales y que por tanto nosotros sí las apreciamos y las valoramos en este estudio como, digamos, un agregado, un surplus de las actividades logísticas nacionales. Luego, naturalmente, la gran contribución de Nueva Palmira. Allí en Nueva Palmira las actividades se realizan sobre carga en tránsito. Cereales básicamente que provienen, y algunos otros materiales minerales, que provienen de los países hermanos de la región. También los hemos contemplado. Luego, los servicios logísticos a los buques que manejan carga pesquera que no son destinados a plaza. Esos también tienen que ver con ingresos que se pagan desde el exterior y que ingresan al Uruguay, y que nunca se habían contemplado ni contabilizado, ni se había llegado a la cuenta de cuánto representaban. Y últimamente, el aprovisionamiento de buques, el común y corriente, que todos nosotros lo conocemos, que lo hacen los proveedores a los buques, y la comercialización de combustible en alta mar o en alto río, diríamos en Uruguay, en la zona alfa, que si bien el bruto, el crudo, se importa en el Uruguay porque ANCAP no puede cuantificar cuánto va a utilizar para el mercado interno y cuánto le va a vender a los buques en alta mar, en realidad, desde el punto de vista fiscal, el Ministerio de Economía lo contempla también como un tránsito, dado que se lo están vendiendo a un actor que no forma parte de la economía nacional. Esas son las actividades que nosotros hemos individualizado, pero probablemente aparezca alguna que se nos pueda estar escapando, pero en general son el sustrato, la médula, el basamento, la esencia de lo que estamos hablando nosotros cuando hablamos de tránsito en Uruguay. Bueno, voy a continuar. ¿Cómo hicimos esto? Metodológicamente rápido para no aburrirlos. Luego les puedo explicar o se acercan y les explicamos cómo hacemos. Analizamos cada una de las actividades, de estas 12 actividades, dividimos las operaciones en suboperaciones y cada una de esas operaciones nosotros vimos qué actores estaban involucrados. Hicimos un estudio de mercado de cuánto eran los costos tarifarios de cada una de ellas. Y luego, con esa gran herramienta que es el sistema Lucía y con la cooperación de la Dirección Nacional de Aduanas, cuantificamos todas las operaciones que existían en el Uruguay de diversa naturaleza. Entonces, como conocíamos los precios y también conocemos los coeficientes logísticos de conversión de TEUs, de contenedores, de mercadería y de camiones, logramos llegar a resultados que nos permiten medir para cada una de estas actividades
cuántas operaciones hay y cuánto importan en términos de contante y de sonante, de dólares. No sé si me expliqué, no sé si me expresé claramente, es decir, analizamos las operaciones, sabemos cuánto se paga por cada una de ellas, sabemos cuánta es la cantidad de operaciones que hay, las que no surgen del sistema Lucía las investigamos en el mercado, las que no están contabilizadas en el sistema Lucía le pedimos la cooperación a la aduana y siempre fue muy abierta y nos brindó mensajes simplificados en el caso de que no hay declaraciones aduaneras y en otros ámbitos recurrimos a la colaboración de los sectores mencionados. Avanzo un poco más, estos son los índices de conversión, no me quiero detener porque soy consciente que nos va quedando mucha comida, así que no sé cómo va a sobrellevar el director nacional la presentación, porque estoy seguro que a usted no se le va a ir nadie. Bueno, contamos los precintos. Los precintos tienen una cosa muy buena y tienen otra cosa que no es tan buena, ¿verdad? Los precintos tienen una cosa que es muy buena, que contribuye... Ah, sí, gracias, Mario. Los precintos tienen una cosa muy buena que contribuyen a la seguridad fiscal en el interior del país, pero tienen otra cosa, que después lo vamos a ver, que es la incidencia importante que tienen en la ecuación económica para posibilitar la logística. Porque para la logística funcione tienen que haber varios intereses que se conjunten. El del importador en el país regional, el del exportador que vea el beneficio que está en ultramar probablemente, y el operador logístico, que es el gran actor. Y dado que acá han defendido tanto los despachantes de aduana, yo me saco el sombrero también. Mario me dijo, pasá un aviso para los despachantes de aduana. Me saco el sombrero con los despachantes de aduana, porque los despachantes de aduana son los grandes comercializadores del tránsito. Porque si hay alguien que se cree que los clientes, hostia, se está riendo allí también, que si hay alguien que se cree que los negocios de tránsito vienen solos al Uruguay, no sabe el gran esfuerzo de comercialización que hay que realizar en todo el mundo para que podamos seguir trayéndolos acá como los veníamos trayendo hace tantos años y que no nos pase lo que nos está pasando hoy, que hay mucha carga que va a la región que entraba por el puerto de Montevideo y que ahora está entrando por otros puertos. Y si a nosotros no nos gusta perder con nadie, y por ejemplo con Argentina no nos gusta perder y está metiendo mucha carga al puerto de Buenos Aires para Rosario, Córdoba, Mendoza, con los amigos chilenos, que ahí veo a un amigo chileno que lo he escuchado muchas veces en muchas presentaciones, nos está pasando que estamos también perdiendo con algunos de sus puertos y hace unos años no perdíamos y eso es algo que nos tiene que hacer abrir los ojos de qué es lo que está ocurriendo, que este negocio que es tan importante, y ahora vamos a ver los números, los uruguayos, no ya por errores o dificultades aduaneras y no ya por obstáculos tarifarios portuarios, sino por otras razones que nos corresponden a los operadores, nos está ocurriendo que hay algunos negocios que se nos están escapando entre los dedos. Estas son las operaciones, realmente voy a tener un poco de sensibilidad, no las voy a explicar a todas, más que rápidamente. La primera de ellas refiere a la carga LSL, perdón, a la FSL, que es la número 1 que está ahí, después la presentación la van a tener, que refiere a los contenedores llenos. Estoy seguro que acá no todos manejan la conceptualización de lo que es la carga, los contenedores FSL. La primera categoría corresponde a los contenedores llenos que salen del puerto de Montevideo, la segunda a la carga que se fracciona y sale en camiones pero que viene en contenedores al puerto de Montevideo, la carga LSL o que se dirige a otros depósitos fiscales o zonas francas. Luego el transbordo de contenedores vacíos en el puerto de Montevideo, que es de las pocas actividades que en estos años ha crecido luego de haber padecido lo que padecimos durante el anterior gobierno de la hermana República Argentina. Y que con el último gobierno, algunas de esas medidas que obstaculizaban la operativa del puerto de Montevideo se levantaron y pudimos, afortunadamente, mejorar la movilización de contenedores vacíos. ¿Es así? ¿Me dice que sí? Es así. Muy bien. Luego tenemos las operaciones de transbordo y salidas en el aeropuerto de Carrasco, porque hablar de logística y de puerto libre no es solamente hablar del puerto de Montevideo, es también hablar del aeropuerto, que tiene un régimen similar. Todos lo sabemos o lo debiéramos saber acá, y el que no lo sepa está bueno que hoy se informe. El puerto libre también funciona para el aeropuerto, para más de uno de los aeropuertos del Uruguay. Luego los tránsitos por frontera, que es otra de las actividades que ha mejorado, sobre todo los tránsitos de ingreso. Los tránsitos de ingreso en los últimos 2 años han mejorado porque las
actividades precedentes que he mencionado, por las razones que acabo de sugerir, han caído. La logística tradicional ha caído, se ha recuperado un poquito el año 15 y 16, y sospecho que en el año 18 y 19 que estamos estudiando los números no están dando como debieran dar. Salidas de carga marítima almacenada en depósitos, que son los reembarcos en puerto. Todos sabemos acá que la carga que está en el puerto y sale del puerto no requiere de declaraciones aduaneras. Esa también ha mejorado poco, pero ha mejorado. Las salidas de depósitos fiscales únicos a free shops, la carga en Nueva Palmira, la carga de los buques pesqueros, los combustibles y la prohibición de aumento de buques. Paso rápido por acá porque soy consciente de la densidad de todo este tema. Acá lo que vemos, y me resulta muy importante, estos números son frutos de la investigación de la metodología que yo mencioné, son únicos, la metodología puede ser acertada, seguramente es perfectible y estamos abiertos, pero se basa en los criterios que acabo de mencionar. En la primera serie de columnas, ustedes van a ver los años 14, 15, 16 y 17. Estamos trabajando en el año 18 y 19. Les voy a dar una primicia. Hemos llegado a un acuerdo con el sector informático de la Universidad Católica y naturalmente vamos a ir a requerir nuevamente el apoyo de la Dirección Nacional de Aduanas para lograr automatizar con los servicios informáticos de la Universidad Católica la toma de datos, para que un trabajo que nos lleva meses de análisis de planillas lo podamos hacer de manera automatizada y tener índices automáticos mes a mes de operaciones. Vengo de una reunión con el rector de la Universidad Católica, el ingeniero Daniel Perciante, en que acabamos de acordar ese nuevo entendimiento. Y ustedes pueden ver que ha habido una caída de la actividad en estos primeros 4 años con una leve recuperación, pero que venía los operadores lo saben perfectamente, que venía de una caída precedente importante. ¿Qué es lo que yo les quiero significar a ustedes? Si esta es una actividad legítima y genuina desde el punto de vista económico, seamos conscientes que por lo menos el puerto de Montevideo en materia de distribución está operando un 30, un 40 o aún un 50% de su capacidad. Nosotros podríamos trabajar un 30, un 40, un 50%, y no es por razones institucionales, no es por obstáculos burocráticos, no es porque no haya facilitación aduanera, no es porque las tarifas portuarias sean caras, es por otras razones intrínsecas que hacen a la evolución de los precios. Miren, hace 20 años, cuando yo empecé a trabajar, veía lo que se cobraba, acá hay un conjunto de despachantes en esta mesa, yo veía lo que se cobraba por una operación de tránsito. Yo me acuerdo, capaz que ustedes cobraban más caro, pero donde yo trabajaba, más o menos, y por eso había bastante trabajo, si era que ustedes cobraban más caro, se cobraba más o menos $850. Es así, Rubén, más o menos, hace 20 años. $850 más o menos se cobraba por una operación de tránsito. Hoy vale 1.500. ¿O ustedes cobran menos? Vale $1.500. Hoy vale 1.500. ¿Qué nos pasó, Uruguay? Uruguay, ¿qué nos ha pasado? ¿Qué nos ha acontecido que costábamos 850 para hacer el tránsito y ahora valemos 1.500? Yo no les voy a dar la respuesta acá. Yo no se las voy a dar. Se lo llevan de deberes para la casa. ¿Y tú decís que me van a degollar, presidente? Yo vine con instrucciones precisas que no puedo pasar de ahí, que tengo que llegar allí, hasta ese punto. No te escucho. Bueno, sigue un poco adelante. Y metiendo la pata en el acelerador. Y ahí van a ver, por ejemplo, la logística tradicional en este periodo bajó un 14%. Los ingresos generados por servicios logísticos a la carga de graneles bajaron un 22% en estos años. Los ingresos generados por servicios logísticos a la carga en tránsito de buques de pesqueros bajaron un 62%. Los ingresos generados por suministros, esos subieron un 12%. Y los grandes números, ustedes los ven abajo. Estábamos facturando como país al exterior 943 millones de dólares y en el año 17 facturamos 808 millones. Es un golpe fuerte, es un golpe para interpelarnos, es un golpe para pensar qué nos está pasando, porque los mercados regionales no están consumiendo menos.
Los mercados regionales están consumiendo probablemente más porque estaban saliendo de una crisis. Y la mercadería no está entrando por el puerto de Montevideo. Está entrando por la puerta y antes les entraba por la ventana. Yo creo que tenemos que agrandar las ventanas nuestras hacia la región y pensar por qué motivo, para que vuelva a existir ese 40-50% más de cargas, que representa ¿qué cosa? Hoy se hablaba que estábamos en elecciones. Representa trabajo. La logística representa trabajo. Y representa trabajo la logística, no solamente para el que estudió informática, para el que desarrolla software. Estos días estuve trabajando con gente que tiene un sistema informático que se llama Amanda, que se desarrolló en el Uruguay, que permite la implantación de proyectos y seguimiento de proyectos grandes como el de UPM u otros, con sistemas remotos de logística desarrollados aquí en Uruguay. Bueno, eso lo manejan los inteligentes, dirán ustedes, pero también aquel que no tiene formación, que trabaja en el puerto, que no tiene mayor desarrollo educativo, trabaja en el tránsito. Jimmy Rohr, que está allí sentado, ayer me quiso ayudar y me mandó unas planillas así de grandes con la cantidad de horas hombre que están asociadas a las operaciones aduaneras. Las estudié y no las voy a decir ahora porque estoy seguro que me voy a trancar y enrevesar y entré a sumar la cantidad de gente que está asociada a las operaciones de tránsito y son más que la población del Uruguay. Algo mal está en tus números, Jimmy. No puede ser. Pero realmente llegué a la conclusión que somos como 7 u 8 millones los uruguayos. Somos muchísimos. Fuera del chiste y fuera de la broma, ¿qué es lo que yo quiero decir? Que el tránsito es generador de mano de obra. El tránsito es ocupador, no solamente de que tiene gente que tiene formación. Yo cuando empecé a trabajar hace 20 años atrás, la mayoría eran idóneos. Hoy todos son egresados los muchachos de alguna universidad. ¿Ha habido una evolución desde el punto de vista educativo en Uruguay? Sí, pero sigue existiendo necesidad de mano de obra, de trabajadores que es tan importante en el Uruguay y que tenemos que defender. Tengo pila de cosas para mostrarles, miren todas las gráficas que tengo. Van a tener que venir al Grupo RAS para que se las muestre. Lo que yo les quiero decir, entonces, finalmente, es que yo estaba un poco asustado cuando vine acá a hablar, porque sabía que iban a hablar ellos, y entonces puse últimas tendencias, last trends en facilitación del comercio. Y leí que la Organización Mundial de Comercio, en el año 95 fue que se fundó, me parece, ¿puede ser? Por ahí, ¿no? Ahora, en el año 17, el 22 de febrero, sacó un acuerdo de facilitación del comercio exterior y obliga a las aduanas, no sé si es así, a que formen comités de facilitación. Y una de las pautas que establece para la facilitación es a trabajar de un modo comprensivo, de un modo integral, de un modo sistémico y que la resolución de los problemas sea con todos los actores, así como hace el puerto en la comunidad portuaria, con todos los actores. Entonces, ¿cuál es el mensaje que yo quiero decir? No será la gallina de los huevos de oro el tránsito para el Uruguay. Capaz que es un ave más pequeña, no sé, una codorniz. Y si no son de oro, los huevos serán de plata, no lo sé, pero es plata. Y es plata que viene del exterior, es plata que viene de otro lugar. Y esos ingresos tenemos que valorarlos y apreciarlos como todas las exportaciones uruguayas. Y si desde el punto de vista funcional, desde el punto de vista analítico, desde el punto de vista de tratar de hacer las cosas mejor aduaneramente y de un modo más seguro e integrado del mundo y armónico, nos piden que trabajemos de manera sistémica. Creo que de una vez por todas es un llamado o una exhortación que quiero o me permito realizar. Trabajemos también por la competitividad de modo sistémico, todos unidos y hermanados. Porque si hay menos trabajo para todos. Y si hay más trabajo, es mejor para todos los uruguayos. Muchas gracias. Bueno, primero agradecerle a Mario la oportunidad de exponer ante tan selectivo equipo, ¿sí? Está la crema del comercio exterior, están todos, algunos por obligación, como son los funcionarios de aduana, y otros por convencimiento, ¿sí? No es mi primera vez que hablo ante tanta gente, porque he tenido clases en la facultad, hasta 300 o más funcionarios, estudiantes, pero bueno, agradecerle porque estamos ante
la comunidad de comercio exterior. Lo bueno de cerrar estas charlas es que uno tiene algo preparado, pero aprovecha lo que dicen los compañeros, ¿no? Es la ventaja de cerrar este tipo de eventos. Entonces, mi primera conclusión fue decir, nadie habló de que la aduana tranca el tránsito, ¿no? Porque uno espera algunos palos a veces. Y eso para mí es un orgullo para todo el equipo de trabajo de la aduana. ¿Por qué? Porque si no hay críticas a la operativa del tránsito es porque la aduana funciona. Y me encantó que no surja de la aduana, sino de los restantes expositores, el tema riesgos del tránsito. La importancia de la declaración aduanera para que la aduana pueda hacer correctamente sus funciones. Entonces, antes de empezar con lo que mi equipo de trabajo me armó, quería resaltar esas dos cosas. Me voy muy contento. Me voy muy contento porque es lo que piensa la aduana. Tenemos que facilitar, sí, pero hablamos de riesgos sanitarios, hablamos de riesgos tributarios, que participan un montón de organismos, pero en el primer golpe, al que le pegan es a la aduana. Es así, nosotros somos el cartón ligador. ¿Por qué? Porque mañana entra un producto que no tenía que entrar por un tema sanitario, la aduana lo dejó entrar. Entonces, mi primera conclusión, todo el equipo de la aduana, no solo este director, sino todo el equipo de la aduana está convencido de la importancia del tránsito. Por algo, el país firmó el acuerdo de facilitación de comercio que hacía referencia al ingeniero Facio. Y de eso les voy a tratar de hablar. Pero también tienen que tomar en cuenta que hay otros puntos a considerar, como la imagen país y los riesgos que trae el tránsito. Eso surgió de las exposiciones de mis compañeros. Mi idea era, bueno, sí, ¿por qué es importante el tránsito para Uruguay? Y bueno, por nuestra ubicación geográfica, por nuestro tamaño de la economía, que ya lo expusieron los restantes expositores. ¿Tenemos normativa? Sí, yo creo que el problema para la facilitación no está en la normativa. Tenemos puerto y aeropuerto libre, zona franca, depósito, free shop, todo lo que mencionaron mis compañeros antes que yo. Pero tenemos, sí, como dice ahí, condiciones desafiantes para el control aduanero. Y también tenemos carencia de infraestructura. La aduana hoy no cuenta con una infraestructura acorde a la agilidad de los controles que tiene que hacer. El país ha invertido en la compra de un escáner, estamos en ese proceso, pero estamos carentes de tecnología para hacer un control más rápido y más eficaz. Sin duda, todos los requerimientos que me listaron acá del Acuerdo de Facilitación de Comercio en relación al tránsito, el Uruguay los cumple, sin duda, ¿sí? Tenemos reglamentos y formalidades acordes a la normativa, no cobramos derechos ni tributos, salvo a los integrantes del gremio de aduaneros que la forma de recaudar era poner un impuesto al tránsito, ¿tá? Pero eso no va a ser aplicable. No tenemos discriminación, cumplimos las formalidades de documentación y control, o sea que desde el punto de vista de los requerimientos del Acuerdo de Facilitación de Comercio, la aduana uruguaya está en excelentes condiciones.
no en buenas, en excelentes condiciones. Se dan rápidamente la circulación de las autorizaciones, no tenemos obstáculos técnicos, se finaliza el trámite sin demora. Sí tenemos un temita ahí con la garantía del whisky y el cigarrillo, que ya es una institución, esa garantía. El espíritu del equipo de trabajo de aduana es tratar de minimizar el peso y el costo de esas garantías. Trabajamos en cooperación y coordinación con otros miembros, pero bueno, la idea era, luego de decirle que estamos bien con el acuerdo de facilitación, cuáles son los pilares que tiene que manejar la aduana. Primero tiene que conocer lo que es un tránsito, qué elementos lo componen, quiénes son los declarantes, qué mercadería circula, de dónde circula hacia dónde circula. Tenemos que utilizar medios electrónicos para controlar. Tenemos que realizar inspecciones orientadas a los distintos riesgos que mis compañeros antes expusieron. Y tenemos que contar con legislación aduanera adecuada. Uno de los temas que vamos a ver cuando analicemos un poco el control que realiza la aduana en los tránsitos es que es muy difícil combatir aquellos tránsitos que no son los correctos, porque hay un requisito de pérdida de renta fiscal que está interpretado de una forma, a mi juicio, no correcta. Pero bueno, creo que en ese aspecto, para los controles que pueda hacer la aduana, tener con una legislación un poco más que haga temer a aquellos que utilizan el tránsito como para realizar algún delito, creo que es necesario. ¿Qué tenemos para controlar el tránsito? Tenemos el sistema Lucía, que es una de las maravillas que tenemos, por más que por ahí Balbuena ahí no se me agrande, porque que es una de las prestaciones que tiene la aduana. Tenemos una declaración aduanera electrónica que se puede realizar en forma anticipada. Tenemos trazabilidad electrónica de las distintas operaciones. Tenemos un registro de las personas vinculadas. Tenemos una integración con BUCE cada vez más grande, porque cuando hablamos de las restricciones sanitarias o los controles, la aduana está recorriendo el camino de que todos esos certificados sean informáticos. Por eso vamos a ver también la importancia que tiene la declaración arancelaria. ¿Por qué? Porque los requisitos sanitarios, fitosanitarios y medioambientales están hechos a 10 dígitos, o sea que hay que codificar y codificar correctamente. ¿Se están durmiendo o no? ¿O no se animan a bostezar? Bueno, ¿qué tenemos también para controlar? Y tenemos el precinto electrónico, ¿sí? Acá mis compañeros también decían, no, el precinto electrónico nos asegura que la mercadería salga de un lado y llegue de otro. Sí, sabemos que tiene su costo. ¿Por qué? Porque la aduana en su momento no tuvo los fondos o los apoyos necesarios para instrumentar por su parte un control de esta parte. Pero bueno, es uno de los logros que hemos tenido, el reconocimiento internacional, y estamos estudiando los costos que tienen, pero para hacer todo lo que haya que hacer, hay que tener un adecuado sistema de análisis de riesgo. ¿Por qué? Porque todo el mundo dice, no, pero no, ¿por qué lleva precinto si es de bajo riesgo? ¿Bajo riesgo para quién? ¿Quién lo determinó?
con una declaración que no se sabe ni quién es el declarante, porque muchas veces ni claro se tiene quién es el declarante. Hoy declara el despachante, mañana la agencia de carga. Entonces, sí estamos dispuestos a analizar esos costos, pero una vez que completemos una serie de elementos que la aduana necesita para hacer el análisis de riesgo. Bueno, los beneficios del precinto electrónico los conocen todos. Tenemos también de parte de la aduana una disminución del personal. Podemos operar de 24/7. Tenemos que tener, podemos hacer trabajos nocturnos y tenemos respuesta móvil. También tenemos información anticipada del MIC-DTA, de los conocimientos en línea. Voy a tratar de ir medio rápido. Y vamos a hablar un poquito ahora de lo que más o menos anunció de los riesgos que tenemos. ¿Cuál fue los controles que desarrolló la aduana en seguridad, en cumplimiento y en desvío o trazabilidad en línea? Un 96,43% fueron canales verdes los tránsitos. O sea que espero que no parezca nada en un tránsito, porque si no van a decir la aduana están pintados de vuelta, ¿no? 96,43 es porque están dejando pasar todo. Y solo un 3,57 fue canal naranja, ni siquiera fue verificado por un funcionario. Lo estamos viendo eso, no se embalen que esto va a seguir así porque lo estamos analizando. Bueno, otros elementos de legislación, tenemos el CAROU, la resolución del Grupo Mercado Común, los acuerdos de transporte y la internacional terrestre. Ahí tenemos un poquito de las evoluciones de las operaciones en tránsito del año 2018. Un 49% son operativas entre Montevideo y Carrasco, el 62% son internos de zona sur del país, Carrasco y Colonia, y los otros son tránsitos a DFU. Las cantidades de los destinos principales los tienen ahí, pero me faltó, o fui muy rápido, o me salté, o me borraron los controles. Bueno, no está la transparencia, pero no importa. ¿Qué esperan ustedes del control de la aduana? ¿Y qué va a hacer la aduana? La aduana ha decidido reforzar los controles, ¿sí?, en base a un análisis de riesgo más efectivo, ¿sí? Fernando Guzmán, que lo había visto por ahí, son los pilares, ¿tá?, de la gestión de riesgo de aduana. No vamos a pasar más vergüenza, ¿sí? Es muy fácil decir que la aduana opere en base a análisis de riesgo, ¿sí? Pero claro, ¿cómo se determina dónde están los riesgos? Y Raúl decía, no, ¿qué precisamos? Y precisamos una declaración aduanera que sea completa, correcta y exacta. Porque si le ponemos basura a cualquier sistema de análisis que desarrollemos, vamos a obtener basura, ¿sí? Entonces, para nosotros, vamos a desarrollar nuestras tareas internas de comunicación con otros organismos, de comunicaciones internacionales, pero resulta fundamental la declaración de la mercadería. ¿Por qué?
porque no sabemos qué pasa. Porque si le ponen cualquier dígito, y bueno, pueden salvar cualquier tipo de control. Entonces, la importancia de estar todos unidos en esto es que colaboremos entre todos. No se arregla con una contravención, no se arregla. Se arregla con el convencimiento de que las declaraciones tienen que ser completas. Y nosotros sí desarrollar nuestros modelos en base a criterios de riesgo, ¿sí? Que nos tenemos que profesionalizar, sí. Yo tengo muchas esperanzas en el equipo que se ha formado. Les pido colaboración. Y otra de las cosas que tenemos, se ve que creo que fue Mario que me cortó esta parte, es qué pasa cuando los tránsitos están mal declarados. No hay pérdida de renta fiscal. Bien, porque salió y llegó. Declaró que llevaba boniatos y llevaba televisores. ¿Por qué declaró que llevaba boniatos y llevaba televisores? ¿Por qué declaró que llevaba 20 kilos y llevaba 200? Entonces, tenemos que tener algún tipo de sanción un poco más gravosa para las malas declaraciones. Nosotros confiamos en el tránsito. Los números que mostró el ingeniero asustan de las recaudaciones que generan para la economía uruguaya. Pero también tenemos que ser conscientes de que si no colaboramos entre todos, no conocemos a nuestros clientes. ¿Por qué? Porque es fundamental el despachante de aduana. Yo entiendo que es fundamental. En el análisis de la documentación, en la declaración arancelaria, pero también tenemos que echar a los bandidos. Porque los bandidos van a buscar algún operador que le haga el trabajo. Tenemos famas de muy eficientes, ¿sí? Tratamos de abaratar los costos, pero es que ese abaratamiento de costos no implica renunciar a controlar con quién vamos a trabajar. Bueno, quizás ya me estoy poniendo emocionado y estoy requiriendo muchas cosas. El mensaje de la Dirección Nacional de Aduanas es: la aduana le importa el tránsito, le importa el tránsito legal y va a hacer los mayores esfuerzos para combatir las prácticas que hacen mal no solo a la aduana, sino también a todos los operadores. Muchas gracias y buenas noches.